Amigos míos, una nueva semana. Feliz de estar nuevamente con ustedes y poder compartir algunas enseñanzas y por supuesto yo también aprender de este maravilloso libro. La semana pasada estuvimos revisando estos capítulos hermosos que de alguna manera reflejaron lo que pasa con a veces algunas juventudes que a veces son un poco rebeldes, pero que afortunadamente después vuelven y son obedientes a sus padres. Tuvieron una gran experiencia estos jóvenes, me refiero a Alma Hijo, los hijos de Mosía, en la cual fueron bendecidos por las oraciones de sus padres y también de todo el pueblo. Y finalmente este ángel vino y dio esta experiencia extraordinaria, como digo, extraordinaria. Normalmente no ocurre así. Hablábamos la semana pasada que normalmente las conversiones, los testimonios y las experiencias espirituales suelen ser un poco más a largo plazo, paso tras paso, caminando poco a poco hasta llegar finalmente a tener un testimonio fuerte, que es lo que pasó, por ejemplo, conmigo, quizás con muchos de ustedes. Pero también Dios obra de forma milagrosa, rápida y aquí yo veo que hay un objetivo específico. Pasó también con Saulo de Tarso, recuerdan ustedes, Pablo en el Nuevo Testamento, también recibió una visita espectacular y su corazón cambió, pero había un objetivo fundamental en el caso de él y él finalmente se convirtió en un apóstol extraordinario. 30 años predicó el Evangelio hasta su muerte. Pero bueno, en algún minuto vamos a saber los detalles de por qué Dios opera de esta manera. Pero esta experiencia, como hemos aprendido de muchos maestros, la conversión de estos jóvenes no se produjo efectivamente por la visita de este ángel, sino que por la verdadera intención de querer cambiar su corazón. ¿Ah? Hay mucha gente que incluso ha visto milagros en esta vida, ha visto ángeles y no ha producido ningún cambio en su vida. En el caso de ellos, de estos jóvenes, sí recibieron esta experiencia y cambiaron sus corazones. Y no fue un cambio que les produjo una situación puntual o un evento por un corto periodo, sino que ellos manifestaron a través de sus actos siguientes que efectivamente ellos estaban arrepentidos, al extremo de que ellos quisieron comenzar a predicar y ayudar a mucha gente que estaba alrededor, tratando de cambiar la imagen que ellos habían dado en su comienzo. Los hijos de Mosías recuerden que incluso le pidieron a su papá que les autorizara a ir a predicar donde los lamanitas. También aprendimos, Mormón nos dice que estas experiencias van a ser contadas en una forma muy detallada después, más adelante en el libro de Alma. Pero bueno, situaciones preciosas. Al principio de la clase anterior vimos también la reunión del pueblo de Alma, el pueblo de Limi y todo lo que significó esta experiencia de estar en Salaemla todos juntos. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Ustedes no tienen que quedarse tan solo con lo que hemos aprendido aquí. Por favor, sigan estudiando y si hay algunos versículos que le llamen la atención, no es malo que lo marquen para que después lo puedan volver a revisar y poder enseñar a aquellos que están con ustedes en el día a día. Esta semana vamos a terminar ya el libro de Mosía con todo lo que esto significa, un libro precioso que hemos aprendido muchas cosas, partiendo por el discurso maravilloso del rey Benjamín, ¿recuerdan? Y ahora ya hoy día terminamos el libro de Mosía y entramos de lleno a lo que es el libro de Alma. ¿Ah? Capítulo 1 al 4 revisaremos hoy día y el capítulo 29 del libro de Mosía. Así que bueno, bienvenidos amigos míos, bienvenidos a una semana más del estudio de este maravilloso libro, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Cada uno de nosotros pertenecemos a diferentes localidades, países, y con realidades un poco diferentes. A pesar de que todos tenemos probablemente muchos
muchas cosas que son muy similares. Yo por lo menos en esta comunidad acá en los Estados Unidos me he dado cuenta que, y he convivido con gente de toda Latinoamérica, latinos en general, somos muy similares en muchas costumbres, en nuestro idioma, por cierto. Pero venimos de comunidades donde hay diferentes tipos de gobiernos, de políticas, de énfasis. Y a veces podemos ver también, como espectador, algunos países que toman muy malas decisiones y comienzan a decaer en su progreso, no tan solo económico, sino que también moral. Y por otro lado, de repente vemos también países que toman muy buenas decisiones y se ve cómo las cosas andan de mejor en mejor. Hay de todo. En realidad nosotros como latinoamericanos tenemos ejemplos de todos lados, tanto buenos como malos. Eh, lo que también ocurre es que a veces cometemos, muchas veces, estoy pensando en los gobiernos, eh, los mismos errores. A veces pasan 5 o 10 años y a veces volvemos a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado y las generaciones nuevas piensan, bueno, que tenemos la fórmula perfecta para gobernar este país y al final cometen errores que si hubiesen leído un par de libros de historia se darían cuenta que están cometiendo los mismos errores. De alguna manera entiendo que las escrituras también deben ser una hermosa forma de aprender de los errores también, no tan solo de los últimos años, sino que de siglos, no sé, de repente nosotros podemos incluso estudiar lo que pasó en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y, e incluso en la historia universal. Y vamos a darnos cuenta de que muchas veces los errores que se cometen son muy similares a los errores que estamos cometiendo hoy día. En ese sentido, las escrituras llegan a ser un gran mapa, es una gran forma de saber dónde ir, cuál sería mi destino. Eh, y les quiero decir definitivamente que cuando nosotros estamos cerca de los mandamientos de Dios, somos humildes, somos serviciales, aplicamos cosas que son, a veces pensamos, del sentido común, las cosas siempre van a andar mejor. Ahora, en términos religiosos, si seguimos los mandamientos de Dios, no es extraño que los 10 mandamientos se dieron hace muchos años, muchos siglos, pero siempre yo he dicho, si las comunidades, los países, las personas pudieran tomar estos 10 mandamientos como la base, como una norma básica de partir una mejor convivencia social, andaríamos bastante mejor de lo que estamos ahora. Pero bueno, la gente tiende a hacer, entre comillas, lo que quieren y a veces esto siempre está unido a lo que Dios nos sugiere. En el capítulo 29 del libro de Mosías se nos da una clase magistral de gobiernos o de cómo se puede administrar un gobierno, cuál sería la mejor forma de poder administrar ciertas comunidades. Si los líderes gubernamentales de los países pudieran leer estos capítulos y obedecer las sugerencias que aquí están, yo creo que estaríamos súper en mejor forma. Hay una angustia siempre, no tan solo de los gobernantes, sino que también de los padres. Cuando los padres llegamos a ciertas edades, siempre pensamos qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestros nietos, cuando nosotros nos vamos de aquí, cuando nosotros ya dejemos este estado. Siempre hay una angustia, ojalá que estén bien, ojalá que no sufran, ojalá que tomen buenas decisiones, etcétera, etcétera. Y este también fue el sentimiento de Mosías, en este caso, y en este capítulo específico del libro de Mormón, aquí en el último capítulo del libro de Mosías. El sentimiento de saber, bueno, ¿qué hago? Dice el rey Mosías, ¿qué hago? ¿Cuál será la mejor forma de que ellos puedan gobernarse a sí mismos? ¿O qué tipo de gobierno sería el más adecuado? Entendiendo que él, yo creo que se reconocía y la gente reconocía que había sido un muy buen rey. Él venía de una experiencia con sus padres y su abuelo muy buena.
Estoy pensando en el rey Benjamín, en Mosías I, que fueron reyes que tomaron muy buenas decisiones, pero también se enteraron, recuerdan ustedes, por el lado de Senif, después el hijo, el rey Noé, y Limi, cuando se reunió con ellos en Saraemla, puso al descubierto y pudo comprobar que cuando un rey toma malas decisiones, no tan solo perjudica a él, sino que a toda la comunidad. Entonces igual yo creo que había un poquito de temor en Mosía de dejar que las cosas continuaran igual, pensando en los reyes, en este tipo de gobierno, porque si de repente hay alguien que no toma buenas decisiones, los sufrimientos realmente son terribles. Y es así entonces, ese es el marco donde comienza este capítulo 29, que incluso dice que cuando Mosías hubo hecho esto, dice, indagó por todo el país, entre todo el pueblo, para enterarse de su parecer concerniente a quién había de ser su rey. Él tenía la intención de poder hacer las cosas bien, que continuaran bien, y él entonces, por así decir, hizo un plebiscito, una encuesta, estuvo por ahí en muchos lugares tratando de saber qué es lo que opinaba la gente. Bueno, la gente, en una forma muy concreta, quería que Aarón, uno de sus hijos, fuera el rey y gobernante. ¿Qué pasó con Aarón? Ustedes ya saben. No tan solo Aarón, sino que Amón, Omner e Inmi, los 4 hijos que tenía Mosía, habían ido, recuerdan ustedes, a predicar ya, y ellos no estaban con el tiempo, y yo creo que tampoco con la disposición de querer tomar esta responsabilidad. De hecho, el número 3, el versículo 3 así lo verifica. Leamos juntos. Dice, pero Aarón había subido a la tierra de Nefi, de modo que el rey no podía conferirle el reino, ni lo habría aceptado, dice Aarón. Ni ninguno de los otros hijos de Mosías tampoco estaba dispuesto a asumir el reino. Ellos estaban tan empeñados en querer ser promotores más bien de los mandamientos, de que se unieran a los conceptos más religiosos, más de Dios, que ellos pudieran cambiar sus corazones, más que estar administrando un gobierno, digamos, sabiendo que ellos tenían el privilegio incluso de poder ser rey como su padre. Pero bueno, básicamente el rey Mosías dice que se comunicó otra vez con el pueblo, y aún les mandó un escrito. O sea, él estaba bastante empeñado en no hacer y no tomar una decisión solo, sino que él quiso siempre preguntar la opinión del pueblo. Y esas fueron las palabras que se escribieron y decían, he aquí pueblo mío, les dijo, hermanos míos, porque como a tales os estimo, deseo que meditéis, y aquí es donde le da una maravillosa asignación a la gente. Y esto también debe ser una buena forma en que nosotros también tomemos este ejemplo cuando a nosotros nos toca elegir a nuestros gobernantes, elegir a nuestros alcaldes, elegir a nuestros diputados, senadores, aquellos que se supone que deben tomar decisiones por nosotros. Dice, deseo que meditéis sobre el asunto que se os suplica considerar. Ahora, ellos definitivamente estaban pensando en que otro rey los gobernara. Pero Mosías, en todo su argumento, en todas las palabras que empiezan desde aquí, a todo el capítulo, él deja entender, él da a entender de que probablemente el tener reyes no era la mejor decisión. Y justamente por esto, porque tenían la experiencia de este rey Noé que había sido sumamente inicuo y había hecho un daño enorme y había prácticamente dejado al pueblo en una esclavitud que incluso él ni siquiera fue testigo cuando se liberaron, porque recuerden que el mismo rey Noé murió antes de que eso sucediera. El daño fue increíble y por supuesto Mosías no quería que esto se repitiera. Bueno, les cuenta de que su hijo no podía y no tampoco tenía el interés de poder quedarse con el reinado.
Y fíjense cómo es el sentimiento que él tenía. Y si se nombrara a otro en su lugar, ya que Aarón en este caso no estaba disponible, he aquí temo que surgirían contenciones entre vosotros. Él estaba tratando de ver lo que podría ocurrir en el futuro si esto se llevara de esta manera. Y quién sabe si mi hijo, fíjense cómo involucra a su hijo, a quien pertenece el reino, se tornaría a la ira y se llevaría tras sí a una parte de este pueblo, lo cual ocasionaría guerras y contiendas entre vosotros, que sería la causa del derramamiento de mucha sangre, dice, y de la perversión de las vías del Señor. Sí, y se destruirían las almas de muchos. Él se estaba poniendo en un escenario hipotético. Ok, Aarón no quiere hacerlo, si llamamos a otro, en algún minuto Aarón legítimamente podría decir, bueno, ¿y por qué ahora yo cambié mi mente y quiero ser ahora rey? Y empiezan disputas, etc. Entonces, Mosías se daba la libertad de generar esos escenarios posibles, y él decía, si eso ocurre, sería una catástrofe para el pueblo. Por lo tanto, no sería bueno que eso ocurriera. También es importante que cuando nosotros tomemos una decisión o tengamos una elección por algo, viéramos cuál será el escenario si es que eso ocurre, o cuál será el escenario si esto otro ocurre. Y de alguna manera nosotros tenemos la oportunidad de con nuestra mente generar posibilidades de lo que ocurriría por un lado o por otro. Y por supuesto pedir la ayuda a Dios para que nos ilumine y poder tomar una buena decisión cuando se trata, por ejemplo, de elegir, como ya digo, a nuestro gobernante. Os digo, dice, por tanto, que seamos prudentes. Fíjense todas estas palabras que yo estoy resaltando, y no lo hago por casualidad, sino que lo hago con cierta intención para que ustedes entiendan de que es fundamental que vean este detalle, que seamos prudentes y consideremos estas cosas. La prudencia siempre es buena considerarla. Porque no tenemos ningún derecho de destruir a mi hijo, dice Mosías, pensando en Aarón, ni de destruir a otro que fuese nombrado en su lugar. Claro, porque si nombraban a otro rey, el conflicto también podría llegar a él. Y si mi hijo se volviere nuevamente a su orgullo, recuerden ustedes que los hijos de Mosías, lo vimos la clase pasada, andaban haciendo mucha maldad junto a Alma hijo, pero ellos se convirtieron, qué bueno, maravilloso. Pero él lo pone en un hipotético caso. Si mi hijo se volviese nuevamente a su orgullo y cosas vanas, se retractaría de lo que había dicho y reclamaría su derecho al reino, cosa que haría que él y también ese pueblo cometieran mucho pecado. También se puso en ese escenario. Si eso ocurriera, sería terrible. Por lo tanto, en el versículo 10, nuevamente el mismo concepto. Ahora bien, seamos prudentes. Preveamos estas cosas. Fíjense, pongámonos en esos escenarios y hagamos aquello que asegurará la paz de este pueblo. Qué maravilloso sería que en cada una de nuestras decisiones, ahora no tan solo en este tipo de temas, sino que en todas nuestras decisiones, fuésemos prudentes. Preveamos las cosas que pueden ocurrir si tomo esta decisión o esta otra. Y hagamos aquello que asegure la paz. Aquí dice de este pueblo, pero en este caso la paz nuestra, la paz de aquellos que están a nuestro alrededor. Versículo 10, no lo dejen de lado. Seamos prudentes, preveamos estas cosas y hagamos aquello que asegurará la paz. Muy interesante. Por tanto, el mismo Mosías dice, bueno, por ahora ya sé lo que ustedes piensan, le decía al pueblo, pero yo seré vuestro rey el resto de mis días. Sin embargo, dice, nombraremos, y él hace una especie de transición, una transición suave, y dice, nombraremos jueces para que juzguen a este pueblo según nuestra ley, y arreglaremos de otra manera los asuntos de este pueblo. Entonces él comienza a hacer un cambio de la estructura del gobierno, de modo que el poder no tan solo quede sobre una persona, sino que de alguna manera quede en varias personas que van a ser los jueces. Y dice, pues nombraremos hombres sabios como jueces, quienes juzgarán a este pueblo según
los mandamientos de Dios. Entonces, sabiduría deben tener estos hombres, pero que estén bajo la tutela o bajo la guía de lo que tiene que ver con los mandamientos de Dios. Qué importante es eso. Ese era un mínimo, ese era el desde. Esa gente que tiene esas características entonces van a ser probablemente considerados para ser jueces. Y con eso por lo menos vamos a tener menos riesgo en lo que tiene que ver con el pueblo. El versículo 12 es muy interesante porque habla de que, y hay un principio fundamental ahí, dice, es mucho mejor que el hombre sea juzgado por Dios, más bien que por el hombre, por supuesto. Porque los juicios de Dios, y ahí está el concepto, son siempre justos. Mas los juicios del hombre no siempre lo son. Entonces igual, a pesar de que van a haber jueces, cuando esto está dado en una sola persona, la probabilidad de que se cometa errores es muy alta. Entonces, tratar de que al haber varios jueces, los errores puedan minimizarse. El versículo 13 es fundamental en el sentido de que nos da el escenario ideal, pero como lamentablemente en un mundo como el que vivimos, estos escenarios a veces no se dan como nosotros pensamos, tenemos que hacer algunas modificaciones y podemos buscar otras alternativas. Pero esto sería como lo ideal. Fíjense lo que dice el versículo 13. Por tanto, si fuese posible que tuvieseis por reyes a hombres justos, que establecieran las leyes de Dios y juzgaran a este pueblo según sus mandamientos, sí, si tuvierais por reyes a hombres que hicieran lo que mi padre Benjamín, tenía un muy buen ejemplo, hizo por este pueblo, os digo que si tal fuese siempre el caso, entonces convendría que siempre tuviese reyes para quienes os gobernaran. Aparentemente las cosas no son siempre así y no podemos garantizar que una persona siempre va a hacer las cosas correctas, pero si nos ponemos en un escenario que personas como el rey Benjamín, como el rey Mosías, el primero, número uno, o el mismo Mosías II, sería muy, muy fácil seguir por ese camino, pero ¿quién puede garantizar que los siguientes reyes iban a tomar buenas decisiones? Igual era un riesgo demasiado alto. Mucha gente involucrada en una decisión que podría incluso ser perjudicial. Los siguientes versículos, él da lo que yo les comentaba hace un par de minutos. Dice, he aquí cuánta iniquidad, dice el versículo 17, un rey malo hace cometer. Sí, cuán grande destrucción. Y después les dice con nombre y apellido, acordaos del rey Noé, acordaos de su iniquidad y sus abominaciones, y también la iniquidad y las abominaciones de su pueblo. Considerad la gran destrucción que cayó sobre ellos, y también a causa de sus iniquidades fueron reducidos a la servidumbre. Estudiamos muy bien eso en clases anteriores. Ahora, si no hubiese sido, dice, por la intercesión del omnisciente creador, y esto a causa de su sincero arrepentimiento, tuvieron que haber sufrido mucho, después se arrepintieron, inevitablemente habrían permanecido en el cautiverio hasta ahora. ¿Pero qué pasó? Bueno, afortunadamente se humillaron ante él, dice el 20, y clamaron a él poderosamente. Y dice, los libró del cautiverio. Y así es como en todos los casos el Señor obra con su poder entre los hijos de los hombres. Extendió su brazo de misericordia hacia aquellos que ponen su confianza en Él. Y ese es un principio que podemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Y lo voy a repetir. Extendiendo su brazo de misericordia hacia aquellos que ponen su confianza en Él. Si nosotros ponemos la confianza en Dios, vamos a ser bendecidos, vamos a ser librados de nuestras esclavitudes, de nuestros vicios, de nuestros problemas. Lo otro que les hablaba en relación al rey, dice, aquí os digo que no podéis destronar a un rey inicuo, sino mediante mucha contención y el derramamiento de mucha sangre. Claro que sí. Porque normalmente los reyes inicuos se preocupan de tener sus sacerdotes, su gente, su ejército, en función de lo que ellos piensan y creen. Por lo tanto, al destronar a una persona que está haciendo mucho mal es muy difícil.
y hay mucho, como dice aquí, derramamiento de sangre. Y nosotros lo podemos ver también en los gobiernos que hoy día nos gobiernan nuestros diferentes países. A veces cuando las cosas se hacen mal o cuando hay personas inicuas que están al poder, ellos se resguardan con ejércitos, con gente a su alrededor, que por supuesto no permiten que haya un cambio para bien. ¿Cuál es el patrón que esta gente que no actúa bien, que no gobierna bien hacen? ¿Qué hacen ellos? Formulan leyes y las envían entre su pueblo. Sí, leyes según su propia maldad. Y al que no las obedece, hace que sean destruidos. ¿Ah? Y contra los que se rebelan, envían sus ejércitos para combatirlos. Y si puede, los destruye. Y de este modo es como un rey inicuo pervierte las vías de toda rectitud. Y esto es una fórmula que se repite. Yo aquí no quiero dar nombres, no quiero dar países, no quiero dar nombres de gobernantes, porque cada uno saca sus propias conclusiones. Estas cosas están en las Escrituras. Y ustedes deben ser sabios y considerar, como dicen los versículos anteriores. Ahora viene aquí, os digo, no conviene que tales abominaciones vengan sobre vosotros, les decía Mosías al pueblo. Entonces, ahí está el consejo. ¿Cuál era? Bueno, escoged jueces por medio de la voz de este pueblo, para que seáis juzgados de acuerdo con las leyes que nuestros padres os han dado, las cuales son correctas y fueron dadas a ellos por mano del Señor. Qué maravilloso sería que los gobernantes pudieran siempre tener como base los mandamientos de Dios. Lamentablemente no siempre es así, pero sería un ideal. Ahora, cuando a nosotros nos toca votar o participar en una elección, bueno, veamos cuáles son los candidatos que van por esa línea, que nos ayudan a ser libres. Vamos a hablar un poquito de eso en los siguientes versículos. Ahora bien, no es cosa común que la voz del pueblo desee algo que sea contrario a lo que es justo. Ojo lo que dice ahí, no es cosa común que la voz del pueblo desee algo que sea contrario a lo que es justo. Pero sí es común, fíjense, que la parte menor del pueblo desee lo que no es justo. Estoy en el versículo 26. Fíjense, esto es algo que se repite y se da mucho en los países. Por tanto, esto observaréis y tendréis por ley. Trataréis vuestros asuntos según la voz del pueblo. ¿Ok? Hay muchos que toman esta frase, la voz del pueblo, la voz del pueblo, y a veces ellos se consideran como que son la voz del pueblo, muchos políticos, etcétera, o partidos políticos, etcétera. Pero aquí el concepto es que efectivamente la voz del pueblo debe tener una importancia y una preponderancia en todo esto, pero tiene que ser bien administrada, por cierto. Repito este concepto, no es cosa común que la voz del pueblo desee algo que sea contrario a lo que es justo, pero sí es común que la parte menor del pueblo desee lo que no es justo. Siempre movimientos que son revolucionarios, personas terroristas, etc., siempre son grupos pequeños, pero que generan un gran mal en una comunidad. Y son personas que tienen mucha resonancia. No lo sé. Bueno, no me quiero meter en temas específicos, pero ustedes por favor sean sabios en entender lo que el capítulo 29 trata de decirnos a todos nosotros. ¿Qué pasa cuando la voz del pueblo elige algo que no les corresponde, que no es bueno? Bueno, el versículo 27 lo describe claramente. Y si llega la ocasión en que la voz del pueblo escoge la iniquidad, entonces es cuando los juicios de Dios descenderán sobre vosotros. Entonces cuando Él os visitará con gran destrucción, sí, como hasta aquí la ha mandado sobre esta tierra. Lo hemos visto. Cuando el pueblo decide hacer algo contrario a las cosas de Dios, lamentablemente las consecuencias vienen y ustedes pueden ver en las Escrituras, hay muchos casos con respecto a esto. Y fíjense cómo dentro de esta organización de gobierno, donde hay jueces, fíjense cómo debe administrarse eso, versículo 29. Y si vuestros jueces superiores no dictaren juicios justos, que puede ocurrir,
haréis que un número pequeño de vuestros jueces menores se reúnan, y ellos juzgarán a vuestros jueces superiores según la voz del pueblo. O sea, que de alguna manera todos estemos siendo, por así decir, controlados, que si alguien quiere escaparse por un camino que no corresponda, siempre va a haber otro grupo de personas que va a tratar de generar los juicios correspondientes y volver a la senda que se supone que es correcta. ¿Qué clase magistral nos damos aquí? Y os mando que hagáis estas cosas en el temor del Señor. Y os ordeno que hagáis esto y que no tengáis rey. Ahí da su opinión, ¿se fijan? Todo esto está porque él tiene en su mente ese temor de que si existe todavía estos reyes, no tan solo va a ocurrir los problemas que tuvieron aquí, sino que también los problemas que tuvieron en el Antiguo Mundo, en el Antiguo Testamento, recuerden ustedes. Tuvieron un muy bonito momento cuando estuvo David, Salomón, etc. Pero después cuando se dividieron, empezaron a tener reyes y los problemas que ocurrieron, recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento, era cosa de enumerar nomás el rey tanto inicuo, el rey tanto inicuo, y lo que generó en términos de problema al pueblo de Israel fue algo impresionante. Pero bueno, estuvimos estudiando el Antiguo Testamento y vimos esos detalles. Estos reyes, qué afortunados fueron ellos de tener 3 reyes consecutivos, súper buenos, pero tuvieron una experiencia esta por el lado de Limi, recuerdan, Senif, Noé, donde hubo mucho dolor y finalmente cayeron en la esclavitud. Estoy tratando de tomar todo esto porque quiero que entiendan cuál era la angustia de Mosías. Mosías estaba ya probablemente pronto a dejar este mundo y él quería que este gobierno y que las cosas sociales, políticas, religiosas estuvieran y continuaran bien o lo mejor posible, digamos. Entonces les dice en el versículo 30 que no tengan rey, para que si este pueblo comete pecados e iniquidad, estos recaigan sobre su propia cabeza. Entonces está de alguna manera dejando que las responsabilidades sean individuales, sino que si un rey es malo, al final perjudique a toda la comunidad. Qué maravillosos principios son estos. Les vuelvo a insistir de que esta clase es una clase magistral para que los gobiernos la escuchen. Fíjense lo que dice el versículo 32. Y ahora deseo yo que esta desigualdad deje de existir en esta tierra, especialmente entre mi pueblo. Mas deseo que esta tierra sea una tierra de libertad y que todo hombre goce igualmente de sus derechos y privilegios, en tanto que el Señor juzgue conveniente que habitemos y heredemos la tierra. Sí, mientras permanezca cualquiera de los de nuestra posteridad sobre la superficie de la tierra. Entonces él habla de que desea que esta tierra sea una tierra de libertad. Ese concepto tan solo de libertad muchas veces es tergiversado por mucha gente y está relacionado con el albedrío. Muchas veces nosotros llamamos y hablamos en un par de clases en el pasado, hablamos del albedrío, que la gente a veces le llama libre albedrío. O sea, yo hago lo que quiero, no se metan conmigo, yo hago esto otro, pero esto no funciona de esta manera. La libertad es una consecuencia. Si bien es cierto yo tengo la libertad para escoger, albedrío, debo tener ciertas condiciones para que esto ocurra adecuadamente. Pero la verdadera libertad se obtiene cuando yo elijo correctamente. Es ahí donde gano la libertad. Porque si yo elijo incorrectamente, lo malo, lo que realmente estoy eligiendo en ese minuto es la cautividad. Entonces una persona que está regido por leyes o un país, yo digo yo hago lo que quiero y hace algo que está relacionado con el romper una ley, esa persona va a recibir las consecuencias, sin duda. Entonces, ¿de qué libertad me habla cuando ese hombre puede estar, por ejemplo, en la cárcel por causa de su acción? Claro, tuvo la libertad de elegir en ese minuto, pero
esa libertad no va a permanecer porque he infringido la ley. ¿Me explico? Por lo tanto, esa libertad que se habla no es hacer lo que yo quiero, sino que es elegir correctamente, y así entonces esa libertad permanece conmigo, porque todavía tengo la opción de elegir. Como decíamos en clases anteriores, yo puedo decir que soy libre cuando todavía tengo la opción de elegir. Cuando ustedes ya no tienen esa opción, significa que han elegido mal anteriormente, y eso los hace cautivos. Qué fundamental es lo que Mosías nos está recordando. Y son conceptos que veníamos nosotros ya reconociendo en clases anteriores. Yo quiero que ustedes por favor continúen leyendo versículo por versículo todo lo que se nos está enseñando aquí, que es muy interesante. En el versículo 37 quiero dejar en claro lo que ocurrió finalmente después de todas estas explicaciones que el rey Mosías daba. Dice: y aconteció que después que el rey Mosías hubo enviado estas palabras entre los del pueblo, estos quedaron convencidos de la verdad de sus palabras. Esto yo creo que debe ser el ideal de cualquier maestro, de cualquier padre, de cualquiera mamá. Entre comillas, convencer, persuadir a la gente que está escuchando, que entiendan las palabras que se supone que estamos explicando. Y entonces, ¿qué ocurrió con ellos? Abandonaron el deseo de querer tener rey. Ellos dijeron: sí, Mosías tiene razón con lo que está diciendo. Y se sintieron ansiosos, dice, en extremo, de que todo hombre tuviera igual oportunidad por toda la tierra. Sí, todo hombre expresó el deseo de estar dispuesto a responder por sus propios pecados. Qué maravilla es el resultado que tiene después de esta proclamación, explicación que da Mosías. Por tanto, dice, se reunieron en grupos por toda la tierra para dar su parecer concerniente a quienes habrían de ser sus jueces, para juzgarlos de acuerdo con la ley que les había sido dada. Y se alegraron en extremo a causa de la libertad que se les había concedido. Ellos entendieron el concepto de esa libertad. Y parece ser que esa palabra libertad no había sido tan conjugada habitualmente por estos pueblos. Recuerden que muchos de ellos habían sido esclavos por mucho tiempo y habían sufrido mucho por causa de decisiones incorrectas de sus líderes. Bueno, esto ustedes pueden identificar que el cariño y el amor que esta gente le tenía a Mosías era grandísimo. Ustedes pueden verificarlo en el versículo 14. Amaban a Mosías. ¿Y cómo no? Porque en el versículo anterior vimos que efectivamente ellos creyeron en las palabras de su líder. Cuando no hay cariño, cuando no hay amor, cuando no hay respeto, las palabras de las personas no llegan a mi mente ni a mi corazón. Cuando hay esta estima, este cariño, ese amor, ese respeto, es cuando entonces podemos llegar con ese mensaje y finalmente cambiar corazones. Qué importante es la relación que tenemos con las personas, porque esto finalmente nos va a ayudar a poder convertir vidas. Y esto puede ser quizás un mensaje para los misioneros, para aquellos que predicamos el Evangelio. Más que el mensaje, a veces es llevarse bien con la gente primero, tener una buena relación. Estoy pensando en nuestros hijos también. Muchos a lo mejor están fuera de la iglesia y a veces nosotros tenemos el ánimo de que ellos cambien y que se conviertan a las cosas de Dios. Pero estas cosas y estos mensajes probablemente no van a llegar sin antes primero tener una buena relación con ellos. Parece que cuando eso está como materia prima, como una base, como dije yo anteriormente, como un desde, recién el mensaje va a poder ser escuchado, va a poder ser captado de una mejor manera. Pero cuando hay resquemores, cuando hay envidias, cuando hay orgullo, cuando hay enojo, cuando hay orgullo, ya dije todas estas palabras, todas estas cosas están metidas, todos estos mensajes tienen demasiadas distorsiones y no va a llegar a los lugares correctos.
Yo creo que lo mejor es primero tener una buena relación con la gente. Y después entonces el mensaje llega en forma fluida al corazón de ellos. Aprendemos entonces que finalmente se nombraron jueces, ¿sí?, para que los gobernaran y juzgaran según la ley. Y así lo hicieron en toda la tierra. ¿Ok? ¿Qué pasó con Alma? Alma hijo fue nombrado para ser el primer juez superior, dice el versículo 42. Perfecto. Y era también el sumo sacerdote, habiéndole conferido su padre, Alma, el oficio, y habiéndole encargado todos los asuntos de la iglesia. Por lo tanto, dice que Alma, cada vez que ahora empecemos a nombrar a Alma, estamos refiriéndonos a Alma hijo, anduvo en los caminos del Señor y guardó sus mandamientos, dice el versículo 43. Y juzgó con justicia y hubo continua paz en la tierra. ¡Qué maravilla! Y en el versículo 44 se genera una línea para que ustedes no se olviden y que lo entiendan. Hay una línea aquí entre un antes y un después. Así empezó, dice el versículo 44, el gobierno de los jueces en toda la tierra de Zarahemla. Por lo tanto, cada vez que ustedes de aquí para adelante comiencen a escuchar o a leer, y este es el 10º año del gobierno de los jueces, ha pasado 15 años del gobierno de los jueces, etcétera, etcétera, es a partir de este minuto, cuando se genera esta nueva forma, esta nueva institución, este nuevo gobierno. Entonces, de aquí para adelante ustedes van a leer, van a escuchar mucho en relación al primer, segundo, tercer, 10º año del gobierno de los jueces, etcétera, etcétera. Este es el minuto. Entonces dice, entre todo el pueblo que se llamaba Nefita y Alma, dice, fue su primer juez superior. ¿Ok? No olviden ese versículo 44. En el versículo 45 se verifica, y el 46, dos acontecimientos que por supuesto son penosos, pero no podemos pensar que esto no iba a ocurrir. Finalmente deja este mundo Alma, este Alma que hemos aprendido muchas cosas de él, Alma padre. Y también en el versículo 46 se verifica la muerte de Mosía, este rey justo, maravilloso. El primero, para que no lo olviden, y aprovechamos de hacer un homenaje a estos dos buenos hombres, el Alma padre murió de 82 años de edad. Este hombre que fue quien escuchó al profeta, ¿recuerdan? Abinadí, muy bien. Este sacerdote del rey Noé, que era un poquito, no sabemos los detalles, pero tiene que haber sido no muy bueno. Y para calificar como sacerdote del rey Noé había que tener sus actividades muy bien claras, y parece que Alma calificó. Y entonces lo más extraordinario de esta historia es que él se convirtió después de escuchar a Abinadí y cambió su corazón. Ahí está el milagro. Organizó la iglesia, bautizó a mucha gente. Se arrepintió, por cierto. Él dice que fue un duro recorrido del camino de vuelta. Y este hombre tuvo, me imagino, muchos rounds también y muchos desafíos con su propio hijo, que en su momento era muy, muy rebelde. Me refiero a Alma hijo. Pero miren en su muerte cómo Dios le bendijo de ver a su hijo como un líder arrepentido, muy, muy digno y muy dispuesto a hacer las cosas correctas. Yo me imagino que él tiene que haber muerto muy tranquilo, muy feliz de ver a su hijo tomando el testimonio, tomando el bastón y seguir adelante con esta obra. Mis respetos a Alma padre, un gran hombre. Y gracias a él nosotros vamos a tener y tenemos, y finalmente llegan los registros a nuestra mano. Él fue el gran protagonista. Y por eso conocemos estas historias. Y vamos a ir conociendo hasta que lleguemos a Mormón, Moroni, y después finalmente a José Smith, y hoy día tenemos este maravilloso libro de Mormón.
En el 46 dice que Mosías también falleció. A la edad, dice, de 63 años. Murió joven, no me había detenido en su edad. Y por eso él estaba muy preocupado de dejar todo ordenado adecuadamente para que las cosas anduvieran bien de aquí hacia adelante. Mosías, qué hombre más extraordinario. Un profeta vidente. ¿Recuerdan ustedes? Él tenía la bendición de tener este don de poder traducir estos registros. Y efectivamente él los tradujo. Vamos a ver los detalles más adelante. Estas 24 planchas que finalmente llegaron con el pueblo de Limi, él tuvo la oportunidad de poder traducir esto, aprender cosas que son maravillosas. Y vamos a aprender también un par de cosas más adelante en el libro, al caminar por el libro de Mormón. Y así dice en el versículo 47, terminó el reinado de los reyes sobre el pueblo de Nefi. Y así llegaron a su fin los días de Alma, que fue el fundador de la iglesia de ellos. ¿Ok? Entonces despedimos a estos dos grandes hombres y cerramos el libro de Mosías, y ya nos adentramos en el siguiente libro, que también vamos a aprender sin ninguna duda mucho. Me refiero al libro de Alma. Dejamos entonces estos países, estas civilizaciones, lideradas por estos reyes, que estos tres fueron bastante buenos, pero había un riesgo de que quizás pudieran tener reyes que pudieran estar alejados de Dios. Lo que sí debemos entender, de que la única confianza que nosotros debemos tener es saber de que el verdadero reinado pertenece al Rey de Reyes. El rey Benjamín lo mencionó. El verdadero Rey, Jesucristo, es nuestro Rey. Ya entrando en el libro de Alma, ya sabemos que Mosías falleció, Alma Padre falleció, y lo interesante es que el rey Mosías había dejado ya todo establecido, ordenado en relación a la forma nueva de gobierno. Los jueces estaban dispuestos a ayudar en esto, y los problemas, por cierto, siempre van a estar. Donde hay personas, comunidades, siempre van a haber situaciones y desafíos. Sin embargo, la gente que cometía infracciones, errores o algo, igual eran llevados a los líderes para que fuesen juzgados de acuerdo a las leyes que Mosías había definido. Y fue así entonces como, partiendo ya en el primer capítulo del libro de Alma, dice en el versículo 2 que en el primer año del gobierno, ni siquiera esperaron un par de años, del gobierno de Alma, en el asiento judicial le llevaron a un hombre para ser juzgado. Algo había ocurrido ahí que parece ser que es importante que lo entendamos, porque aquí Mormón nos toca y nos empieza a involucrar algunas situaciones, algunas experiencias. Tienen que haber habido muchas situaciones, pero él remarca estas historias, porque no debemos de perder de vista de que si estas experiencias están en el libro de Mormón es porque nos quieren explicar algunos conceptos que son importantes. Nada está por casualidad. Eso es importante también que no lo olviden. Dice, llevaron a un hombre para ser juzgado, un hombre de gran estatura, dice, y notable por su mucha fuerza. ¿Ok? ¿Qué hacía este hombre? Bueno, este hombre andaba por muchos lugares importunando a la iglesia, declarando que todo, y fíjense lo que él enseñaba, de que todo sacerdote y maestro debía hacerse popular, y que no debían trabajar con sus manos, sino que el pueblo debía sostenerlos. Vayan más o menos haciendo un tic de todas las cosas que este hombre enseñaba, y ustedes después van a decir quién es probablemente, de dónde proceden estas ideas. Y también testificaba al pueblo
que todo el género humano se salvaría en el postrer día. Era una de las cosas que enseñaba él. ¿Ah? Y que no tenían por qué temer ni temblar, sin miedo, sino que podían levantar la cabeza y regocijarse, porque el Señor había creado a todos los hombres y también los había redimido a todos. Y al fin, todos los hombres tendrían vida eterna. ¿Les parece conocido ese argumento? Bueno, este hombre enseñaba este tipo de cosas. O sea, como diciendo, no se preocupen, caminen, las cosas se van a dar, Dios les ama y van a ser salvos sí o sí. ¿Ah? Dice, y sucedió que tanto enseñó estas cosas. ¿Qué pasó, piensan ustedes, con las personas que escucharon? Efectivamente, es fácil de aceptar este tipo de enseñanzas, son muy cómodas. Muchos creyeron, dice en sus palabras, y fueron tantos que comenzaron a sostenerlo y a darle dinero. ¿Ok? Entonces, estaba consiguiendo el objetivo que andaba buscando, ser sostenido por la gente. ¿Y qué pasó? ¿Cuáles fueron los elementos que comenzaron a involucrarse en esta persona? Se empezó a envanecer en el orgullo de su corazón, obvio. A usar ropa muy lujosa. ¿Ah? Otros elementos. Aún empezó a establecer una iglesia de acuerdo con lo que predicaba. Entonces empezó a hacer su propia iglesia. ¿Ah? Con las enseñanzas que él estaba dando. Y parece ser que la concurrencia no era menor. En el versículo 7 se menciona de que en un momento que estaba predicando, dio con un hombre que pertenecía a la iglesia de Dios. Sí, uno de sus maestros, y empezó a disputar vigorosamente con él, a fin de descarriar al pueblo de la iglesia. Mas el hombre lo resistió, dice. En una de sus predicaciones, este hombre comienza a conversar con aquellos que le escuchaban y de repente se encontró con una persona, lo explica muy bien el versículo 7, que pertenecía a la iglesia de Dios. Y entonces él empezó a disputar con él y empezó a hacerlo de una manera muy fuerte, vigorosamente, dice. Pero este hombre comenzó a resistirlo. Y este miembro de la iglesia lo empezó a amonestar con las palabras de Dios, con mucha fuerza. Adivinen cómo se llamaba este hombre, o quién era este hombre. En realidad yo en estas últimas clases le he dado mucha atención porque es un hombre extraordinario, muy bueno, hizo mucho bien al pueblo de Dios. Y este hombre, efectivamente, dice el versículo 8, era Gedeón. ¿Recuerdan ustedes este hombre que había hecho tanto bien? De hecho, aquí lo menciona, dice, y era el mismo que fue el instrumento en las manos de Dios para librar del cautiverio al pueblo de Limi. ¿Recuerdan ustedes a ese Gedeón? Bueno, él comenzó a disputar con este hombre que andaba enseñando cualquier cosa incorrecta. Y dice que Gedeón lo resistió con las palabras de Dios. Y por supuesto, este hombre se encolerizó con Gedeón, estaba muy enojado. Y dice, y sacó su espada, y aquí hay un hecho que me entristece mucho, y empezó a darle golpes. Ahora Gedeón no era un joven, como ocurrió en los capítulos anteriores. Dice el versículo 9 que Gedeón estaba ya muy entrado en años, por tanto no pudo aguantar sus golpes, de modo que murió por la espada. Entonces este hombre que andaba haciendo de las suyas, predicando, siendo un hombre fuerte, como decía aquí, grande, etc., finalmente asesina a este extraordinario ser humano que tanto bien le hizo al pueblo de Dios. El pueblo de la iglesia aprendió a este hombre que lo mató. Y fue llevado ante Alma, obvio, Alma, el juez superior, para ser juzgado según los crímenes que había cometido. Y ahí estaba. Y sucedió que compareció ante Alma
y se defendió con mucha audacia, como suelen hacerlo este tipo de personas. Mas Alma le dijo: he aquí, esta es la primera vez que se ha introducido la superchería sacerdotal entre este pueblo, le dice Alma. Y ahí está este concepto, superchería sacerdotal. Para no dejar este tema suelto, solamente este paréntesis. Nefi, al principio del libro de Mormón, dice que el Señor nos manda a evitar las supercherías sacerdotales. Y luego dice, Él las define en el capítulo 26 de segundo Nefi, en el versículo 29. Dice, son supercherías sacerdotales el que los hombres prediquen y se constituyan a sí mismos como una luz al mundo, con el fin de obtener lucro y alabanza del mundo, pero no buscan el bien de Sión. Aprendamos de Nefi. Nefi nos da 5 características principales de la superchería sacerdotal. ¿Ok? Entonces, enumerémoslas y dejémoslas en claro para que podamos identificarlas, no tan solo en una historia del libro de Mormón, sino que también en nuestra vida, ¿ah? Y no cometer esos errores nosotros, por cierto. El primero, que predican, ¿cierto?, le dicen a la gente en qué creer y cómo vivir su vida. ¿Ok? Ese es el primer elemento. Segundo, se constituyen a sí mismos como una luz al mundo. Les dicen a los demás que busquen en ellos, no en Jesucristo, las enseñanzas y el ejemplo que deben seguir. ¿Ok? Número 2. El número 3, quieren obtener lucro. Predican con el fin de obtener dinero. Ese es el fin de su prédica. ¿Ok? Número 3. Número 4. Quieren recibir la alabanza del mundo. Predican para que los demás le digan cuán geniales son en vez de hacerlo para complacer a Dios. ¿Ok? Número 4. Y el número 5, no buscan el bien de Sión. No quieren que prosperen el reino de Dios en la tierra, también llamado Sión o la iglesia de Jesucristo. De hecho, es probable que quieran exactamente lo contrario. Cinco elementos que están directamente relacionados con lo que tiene que ver con la superchería sacerdotal. No significa que se deben dar las 5 para que esto sea así. A veces nosotros podemos tener un elemento, podemos visualizar 2 elementos, 3. Pero ojo con esto, cualquiera de ellos que estén, estamos en camino a lo que tiene que ver con la superchería sacerdotal. Y Alma identifica a este personaje que lo llevaron después de haber lamentablemente matado a Gedeón, lo denuncia como es la primera vez que se ve en ese pueblo la superchería sacerdotal. Entonces, viendo exactamente lo que está en el versículo 12, dice, esta es la primera vez que se ha introducido la superchería sacerdotal entre este pueblo, y he aquí no solo eres culpable de dicha superchería, sino que has tratado de imponerla por la espada. Y si la superchería sacerdotal fuera impuesta sobre este pueblo, resultaría en su entera destrucción. Y más encima, dice el versículo 13, tú has derramado la sangre de un hombre justo. Sí, un hombre que ha hecho mucho bien en este pueblo. Y si te perdonásemos, su sangre vendría sobre nosotros por venganza. Por tanto, y aquí está, este juez superior, en su primer año, me imagino que es una posición que no debe haber sido fácil. Versículo 14 declara, por tanto, se te condena a morir, le dice a este hombre, conforme a la ley que nos ha dado Mosías, nuestro último rey.
claramente su condena. En el versículo 15 vamos a aprender quién es este hombre. Y aconteció que lo tomaron, dice, y se llamaba Neor. Y lo llevaron a la cima del cerro Manti. Y allí se le hizo admitir, o mejor dicho, admitió entre los cielos y la tierra, que lo que había enseñado al pueblo era contrario a la palabra de Dios. Previo a su muerte, admitió que había sido engañado. ¿Y qué pasó con él? Allí padeció una muerte ignominiosa. Muerte ignominiosa. Podemos decir que su muerte fue vergonzosa, llena de reproche y deshonra. A pesar de la muerte de Neor, que ustedes me imagino que identificaron muy bien cuáles eran sus elementos en términos de enseñanza, en quién se basaba su doctrina, yo creo que está muy claro que Satanás era el promotor de todas estas falsas enseñanzas. Bueno, a pesar de que él falleció, no cesaron las personas y grupos de personas que comenzaron a hacer cosas incorrectas, o la difusión, como dice el versículo 16, de las supercherías sacerdotales. Habían muchos, dice, que amaban las vanidades del mundo y salieron predicando doctrinas falsas, y lo hicieron por causa de las riquezas y de los honores. Entonces, ese concepto ya se asienta aquí en el libro de Mormón, y va a permanecer. Siempre que el pecado abunda, la superchería sacerdotal florece. Sin embargo, dice en los siguientes versículos, 17, 18, etc., habían leyes que habían que cumplir. Entonces, estas leyes, de alguna manera, generan incentivos para que la gente no cometa estos pecados o estas faltas. No siempre es así, pero se supone que las leyes son puestas para que se cumplan. Y las leyes traen consigo castigos, de los cuales vienen como resultado cuando la gente infringe estas leyes. Ese es el propósito de todo lo que estamos conversando. En el versículo 17 dice que no se atrevían a mentir por si llegaba a saberse, por miedo a la ley. Porque los embusteros, dice, eran castigados. No se atrevían, dice el 18, a hurtar. ¿Por qué? Por temor a la ley. Porque estos eran castigados. Ni tampoco se atrevían a robar ni a asesinar, porque el asesino era castigado por la pena de muerte. Entonces, evidentemente la gente, aunque uno pudiera decir esta gente cumplía la ley, no necesariamente era porque ellos quisieran hacerlo, sino que porque era por temor a las consecuencias que esto traía. A veces yo digo que bueno que la gente cumpla las leyes. Ahora, es mejor que la gente las cumpla por el sentimiento de querer hacer el bien. Qué bueno que esa gente no robe, pero ojalá que no robe porque no quiere hacer daño a la gente. Y no tan solo porque si roba lo van a meter a la cárcel. No sé si me entienden. O sea, hay dos grupos de personas. Gente que cumple las leyes porque realmente así las siente, de buen corazón, de buen ánimo. Y hay otras personas que simplemente lo hacen para no recibir los castigos correspondientes. Trataron de poner orden, las leyes siempre ayudan. Los que no pertenecían a la iglesia comenzaron a perseguir a aquellos miembros de la iglesia, y lo hacían en una forma muy constante, digamos. Los injuriaban con toda clase de palabras. Y por supuesto los miembros de la iglesia eran más humildes, trataban de evitar este tipo de circunstancias, pero los que no pertenecían a la iglesia siempre estaban pendientes de hacerle la vida un poco más difícil a aquellos que eran creyentes.
Lo extraordinario fue que dentro de la iglesia había una estricta instrucción de que no debían eh, tener conflictos con aquellos que no eran de la iglesia. ¿Ah? Había, dice, una estricta ley entre el pueblo de la iglesia, que ningún hombre que perteneciera a la iglesia se pusiera a perseguir a aquellos que no pertenecían a la iglesia. O sea, lo que ellos hacían con ellos no debían ellos hacerlo con los otros. Pero sabemos que desobedientes hay en todos lados, y hubieron personas y miembros que comenzaron a llenarse de orgullo y a contender, dice, acaloradamente, dice el versículo 22, con sus adversarios. Aún hasta golpearse. Sí, se daban puñetazos el uno al otro. Imagínense ustedes. Es probable que ustedes hayan visto circunstancias como esas también donde ustedes viven. No sé si han llegado a los puñetazos, pero de repente podemos ver a miembros de la iglesia que están muy dispuestos a hablar y a empezar a argumentar sus verdades con tonos un poco elevados. Incluso he visto algunas páginas en internet donde a veces se pone un tema y hay personas que empiezan a disputar unos con otros, ver quién tiene la razón o no, y a veces hay algunas discusiones bastante acaloradas. Pero bueno, aquí en el libro de Mormón incluso se nos instruye de que estas cosas no deberían ser, no tienen ningún objetivo. Sabemos que la predicación y el entendimiento y el aprendizaje va por otros lados, por otros canales, no por la coerción, ni la pelea, ni las disputas, sino que por la persuasión, por el amor puro, etcétera, etcétera. Hay tantas escrituras que hablan de esto. Incluso se verifica aquí en el versículo 24 que hubieron muchas personas que sus nombres fueron borrados, o sea, se tuvieron que ir de la iglesia por todos estos conflictos que existían. Muchos se retiraron voluntariamente, probablemente otros tuvieron que definitivamente ser invitados a que no fueran parte de la iglesia. Muchos de ellos endurecieron sus corazones, y ahí está la clave. Y sus nombres fueron borrados, dice el versículo 24. Bueno, los escenarios no fueron los adecuados ni los ideales. Fue una dura prueba, dice en el versículo 25, para los que se mantuvieron constantes en la fe. Siempre son los que más sufren, aquellos que son fieles, viendo todas estas circunstancias. Sin embargo, fueron firmes e inamovibles en guardar los mandamientos de Dios. Ahí hay un ejemplo interesante. A pesar de lo que está pasando a nuestro alrededor, nosotros deberíamos seguir el ejemplo de esta gente. Fueron firmes e inamovibles en guardar los mandamientos de Dios y sobrellevaron pacientemente la persecución que se les imponía. Qué interesante es ese consejo. Sobrellevar pacientemente estas pruebas, estas dificultades, aún la persecución. A veces hay personas que en la misma familia pueden tener este tipo de experiencias, y valga para ellos también y para ustedes estos consejos de ser pacientes y no apartarse de los mandamientos de Dios. A diferencia de lo que hablábamos anteriormente de la superchería sacerdotal, vemos que en la iglesia se daba el concepto contrario. Versículo 26, versículo 27, ustedes pueden revisar los detalles, pero se dice que las personas tenían sus propias actividades, y cuando tenían los momentos libres, días que a lo mejor no estaban trabajando, ellos iban, aprendían, se enseñaban, etcétera, etcétera, y después que terminaban sus labores, volvían, sus prédicas, volvían a sus labores, y todos, dice, trabajaban según su fuerza. El concepto que está en el versículo 26 me gustaría recalcarlo. Dice, y después que todos los sacerdotes les habían impartido la palabra de Dios, todos volvían diligentemente a sus labores. Y esto es lo que me interesa que lo entiendan. Y el sacerdote no se consideraba mejor que sus oyentes, porque el predicador no era de más estima que el oyente.
ni el maestro era mejor que el discípulo, y así todos eran iguales. Y después recalca ese concepto que todos trabajaban, todo hombre según su fuerza. Ese concepto es muy importante. Cuando ustedes vean algo diferente a eso, es porque nos estamos alejando de lo correcto y de lo que Dios trata de enseñarnos. Y lo otro es que dice que de conformidad con lo que tenían, todo hombre repartía de sus bienes a los pobres y a los necesitados, y a los enfermos y afligidos. Y no usaban ropa costosa, no obstante, eran aseados y atractivos. Muy importante también. Mamás, este es un buen versículo para a veces leérselo a los hijos. ¿Ah? Cuando a veces en el mundo en que vivimos pensamos que lo más importante es tener la zapatilla de último modelo, la ropa último modelo, pero qué maravilloso sería que podamos entender de que más allá de lo costoso de algunos elementos, es que debemos ser austeros, pero sí, aseados y atractivos. Un buen consejo. Bueno, así dispusieron, dice, los asuntos de la iglesia y empezaron nuevamente a tener continua paz. Siempre después de algún terremoto o algún viento fuerte en términos espirituales, viene la paz por un momento. Ojalá que esto dure. Dice, así empezaron nuevamente a tener continua paz a pesar de sus persecuciones. ¿Ah? Podemos tener paz a pesar de las dificultades que nos rodean. Bueno, versículo 29, 30, y ustedes pueden leer, fíjense lo que pasa aquí. Cuando la iglesia tiene cierta estabilidad, empezaron, dice, a enriquecerse de gran manera, teniendo una abundancia de todas las cosas que necesitaban. Una abundancia de rebaños, manadas y de toda clase de animales, etcétera, etcétera. Y así en sus prósperas circunstancias no desatendían, dice, a ninguno que estuviese desnudo. Eso también es importante. Es bueno tener, pero también es bueno ayudar al que está al lado. Al que estaba hambriento, sediento, enfermo y que no hubiese sido nutrido. Y no ponían el corazón en las riquezas, por consiguiente eran generosos con todos. Interesante que siempre el concepto de la abundancia, cuando la gente tiene mucho dinero, incluso los ricos, en las escrituras tienden a estar como lejos de Dios. Pero aquí podemos ver gente que están siendo prósperos, pero no tenían su corazón en las riquezas, sino que eran generosos con las cosas que tenían. Yo personalmente tengo una experiencia maravillosa aquí de gente que vive a mi alrededor, que son gente que tiene mucho dinero, pero que son súper generosos. Gente que siempre está dispuesto a ayudar, y en silencio, sin dar mayor noticia con respecto a lo que ellos hacen, sino que lo hacen con mucho amor, pero también en el anonimato, que es un elemento muy interesante. Fíjense que los sentimientos de hermandad, de ayuda, no estaba simplemente circunscrito a los miembros de la iglesia, sino que lo hacían con toda la gente que estaba a su alrededor, incluso a los que no eran de la iglesia. Ellos estaban siempre dispuestos a ayudar. Y así dice finalmente en el versículo 31, prosperaron y llegaron a ser mucho más ricos que los que no pertenecían a su iglesia. Y aquí están las características que están enumeradas en el versículo 32 de lo que pasa con aquellos que no estaban cerca de Dios. Los que no pertenecían a su iglesia se entregaban a las hechicerías y a la idolatría o el ocio, al chismes, envidias y contienda. Vestían ropas costosas, se ensalzaban en el orgullo de sus propios ojos, perseguían, mentían, hurtaban, robaban y cometían fornicaciones y asesinatos y toda clase de maldad. Sin embargo, como decíamos anteriormente, se ponía en vigor la ley contra los transgresores hasta donde era posible.
Aquí podemos ver el contraste de las personas que estaban haciendo lo correcto y cuáles eran sus sentimientos, y las personas que no estaban haciendo lo correcto y cuáles eran sus actividades, cuáles eran lo que estaba en su corazón. Vale la pena revisar esto constantemente. Alma 1 es un muy buen, son escrituras instructivas que nos ayudan a ver las dos caras de la moneda. Ok, caminando por el capítulo 2 del libro de Alma, es muy interesante ver cómo Mormón empieza a seleccionar diferentes experiencias, diferentes situaciones que nos muestra. Algunas cosas que nosotros podemos aprender el día de hoy también. Al principio vimos la situación con Neor, este personaje que finalmente mata a Gedeón también, y estaba enseñando una serie de cosas que estaban relacionadas con la superchería sacerdotal. Bueno, ya vimos el fin de ese hombre, vimos lo que pasaba. Hay muchas cosas interesantes, insisto, en el capítulo 1 que hay que seguir revisando. Pero mire, en el capítulo 2 aparece otro personaje que era de la misma orden de Neor, ¿ah? Un hombre muy astuto, versado en la sabiduría del mundo, dice. Su nombre era Amlici, ¿ok? Amlici. Ese Amlici ha atraído mucho con su astucia a la gente. Era muy persuasivo. Incluso empezaron a ser muy fuertes. Había un grupo que empezó a crecer. Y comenzaron a tratar de que Amlici llegara a ser su rey. Y como sabían ellos que en esta nueva orden de gobierno la voz del pueblo era donde las ideas comenzaban a regirse, había un poco de temor en la persona de la iglesia, en la gente de la iglesia, porque si la gente pedía que Amlici fuese su rey, bueno, había que aceptar eso. Finalmente decían, si Amlici comenzaba a granjearse, dice el versículo 4, la voz del pueblo, la gente comenzaría definitivamente a perder sus privilegios de libertad, de hacer lo que ellos realmente deseaban, que era cumplir los mandamientos de Dios, digamos. Ahora, la intención de Amlici y de la gente que seguía a Amlici, dice el versículo 4 al final, querían destruir la iglesia de Dios. Entonces, finalmente ellos empezaron a consultar para ver si efectivamente él podía ser un rey. Fíjense. Afortunadamente, en el versículo 7 dice que la voz del pueblo resultó en contra de Amlici. Entonces, respiraron todos aquellos que querían seguir con las cosas correctas. De modo que no fue hecho su rey. ¿Ok? La gente estaba feliz, los miembros de la iglesia, por supuesto. Y Amlici dice en el versículo 8 que comenzó e incitó a la ira de aquellos que estaban a favor de él, y tratar de destruir un poco a la gente que había, por así decir, votado en contra de él. ¿Saben lo que hicieron ellos, a pesar de que la voz del pueblo dijo que no querían a él como rey? Bueno, esto a veces se repite también en muchos lugares que nosotros podemos conocer. Ocurrió que se reunieron y consagraron a Amlici para que fuese su rey. Igual, a pesar de que el pueblo dijo que no, ellos igual se reunieron y proclamaron a él como su rey. Y cuando Amlici fue nombrado su rey, dice, les mandó, ¿saben qué? Que tomaran las armas en contra de sus hermanos. Y empezó nuevamente una disputa terrible en el pueblo. ¿Y para qué hizo eso? Para subyugarlos. La gente de Amlici se distinguía con el nombre de amlicitas, ¿ok? Y los demás se llamaban nefitas, o el pueblo de Dios, se distinguían. Imagínense ustedes, ellos quisieron
ver la forma de que el pueblo lo apoyara. Al recibir esa reprobación, ellos igual siguieron con sus intenciones. Comenzaron unas disputas terribles aquí. Aquí realmente hubo mucho... Este hombre hizo mucho daño al pueblo. Dice que Amlici armó a sus hombres con todo el género de armas de guerra y de toda clase, y también nombró jefes, caudillos sobre su gente para que los condujera a la guerra contra sus hermanos. Los amlicitas llegaron al cerro, bueno, ahí se menciona un cerro Amniu, que quedaba al este del río Sidón. Ustedes pueden leer el versículo 15 para que vean el ambiente. Ahora bien, Alma dice que era el juez superior y gobernador del pueblo de Nefi, fue con su gente, sí, con sus capitanes y capitanes en jefe, sí, a la cabeza de sus ejércitos. Alma entonces fue a la guerra, él mismo, para combatir con los amlicitas. Qué terrible tiene que ser soportar todo esto. Yo les contaba la semana pasada, y hace algunas semanas para atrás también, que los peores problemas que el pueblo de Nefi ha tenido han sido con las mismas personas que han salido del mismo pueblo de Nefi, con la misma gente. Aquí incluso no vemos lamanitas involucrados. Vamos a ver ese concepto de los lamanitas más adelante, pero fíjense que todo esto comienza con nefitas que son disidentes y empiezan a hacer tanto daño al pueblo. Les hablaba yo la semana pasada que no hay peor astilla que la del mismo palo. Bueno, esto es tal cual. Tal cual. El daño que se hace es el peor, es cuando viene desde dentro de la organización. Qué terrible tiene que haber sido para Alma, siendo el juez superior, tratando de hacer las cosas bien, que más encima tuvo que ir a la guerra para empezar a pelear con Amlici y la gente que le apoyaba a él. Empezaron a matar, dice en el 17, a los amlicitas sobre el cerro del este, al este del Sidón. Contendieron los amlicitas con los nefitas. Qué terrible. El Señor, dice, fortaleció en el 18 la mano de los nefitas, de modo que hirieron a los amlicitas con tan gran mortandad que empezaron a huir delante de ellos. Qué terrible cuando yo veo los números de las personas que murieron acá por simplemente el endurecimiento de corazón de alguna de estas personas. Los amlicitas dice que fueron 12.532 almas que murieron. Qué terrible. Y de los nefitas fueron muertas 6.562 almas. Alguno dirá, bueno, ganaron los nefitas. Sí, no, pero aquí no hay ganadores. Todos pierden, imagínense. Si sumamos entre los dos grupos, estamos hablando sobre los 18.000 personas que murieron. Por favor, qué cosa más terrible. Yo pienso que de alguna manera Mormón pone estos relatos para ver que detrás de algunos personajes que quieren salir liderando ciertos grupos, terminan finalmente haciendo tanto daño por la dureza de sus corazones. Bueno, terrible. Qué terrible este ambiente. Alma, dice, envió espías para que siguieran al resto de los amlicitas, porque ellos incluso después comenzaron a arrancarse. Hubieron 4 personas que se mencionan en el versículo 22 que fueron a espiar a los amlicitas. En el 24, fíjense, seguimos en el campo de los amlicitas y con gran asombro vimos una numerosa hueste de lamanitas. Fíjense, aquí hay otro detalle. En la tierra de Minón, más allá de la tierra de Sanaemla, en la dirección de la tierra de Nefi. Y he aquí los amlicitas se han unido a ellos. Y ahí está el otro detalle, el gran drama, el gran perjuicio. Estos espías pudieron verificar que los amlicitas se unieron a los lamanitas. ¿Para qué? Para después venir a pelear contra sus hermanos. ¡Qué terrible! A veces yo pienso, ¿cuántas veces personas
se unen a los enemigos nuestros, personas que son de nuestra fe. Estoy pensando, tratando de unir estos ejemplos a la vida real. Y se unen a quien se supone que son nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Bueno, aquellos que están en contra de las enseñanzas de Dios, aquellos que están haciendo cosas que no corresponden. Y entonces vemos a personas que son miembros de la iglesia que a veces se unen a estas huestes de la maldad en contra de aquellos que se supone que están tratando de vivir los mandamientos. Espiritualmente hablando ahora, en esta gran guerra que empezó hace muchos años atrás, hay muchos también que mueren espiritualmente. Aquí hablamos de cifras, de personas que murieron físicamente. Pero ¿cuántas personas hoy día no han muerto espiritualmente? De la misma, en esta guerra también que podríamos decir que es espiritual. No sé, estoy muy sorprendido por lo que estamos viviendo en esta época. Hoy día yo por lo menos conozco a mucha gente que simplemente se ha apartado de las enseñanzas correctas de la iglesia. No quiero decir que todos los miembros sean perfectos, que nosotros estamos en una circunstancia elevada. No, para nada. Todos cometemos errores. Pero estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Estamos tratando. Pero hay otras personas que definitivamente atacan a los miembros de la iglesia. Hay personas que abren páginas web para hablar en contra de la iglesia, para hablar en contra de los principios que incluso ellos en su momento aceptaron y vivieron e hicieron. ¿Cómo podemos explicar eso? Entonces, bueno, el pueblo de Dios, los nefitas, estaban en ciertos lugares y empezaron los amlicitas junto con los lamanitas a caer en contra de ellos. El versículo 27, fíjense qué terrible. Aquí, mientras estaban cruzando el río Sidón, los lamanitas y los amlicitas, casi tan numerosos como las arenas del mar, cayeron sobre ellos para destruirlos. Sin embargo, la mano del Señor fortaleció a los nefitas, habiéndole ellos rogado fervorosamente que los librara de las manos de sus enemigos. Por tanto, el Señor oyó su clamor y los fortaleció. Y los lamanitas y los amlicitas cayeron ante ellos, imagínense. La ayuda de Dios estuvo con los nefitas. Y aconteció que Alma luchó con Amlisi. Fíjense, el líder con el disidente, con este que había salido desde el mismo pueblo. Luchó con él, con Amlisi, cara a cara, con la espada. Y lucharon tenazmente uno con otro. Y sucedió que Alma, siendo un hombre de Dios y teniendo mucha fe, clamó diciendo: oh Señor, ten misericordia y salva mi vida, a fin de que yo sea un instrumento en tus manos para salvar y preservar a este pueblo. Fíjense la intención de Alma. Ni siquiera hablaba de él, sino que hablaba de su pueblo. Y cuando Alma hubo dicho estas palabras, contendió de nuevo contra Amlisi. A tal grado fue fortalecido que mató a Amlisi con la espada. Yo creo que también esto nos puede dar simbólicamente a nosotros un mensaje. Nosotros muchas veces también tenemos que enfrentarnos con el opositor, digamos, con el pecado, con muchos amlisis, cuerpo a cuerpo, cara a cara. Y en ese minuto es el minuto en que tenemos que pedir ayuda a Dios para poder continuar. Y no tan solo para salvar nuestra propia vida, sino que para salvar la vida de muchos de los que vienen y que están a nuestro alrededor. Y cuando eso ocurre, Dios nos dará la fuerza para vencer a ese amlisi que de alguna manera en este ejemplo puede llegar a ser el pecado y todas las cosas negativas que, por ejemplo, nos rodean hoy día en este mundo. Y también dice, se batió con el rey de los lamanitas. Imagínense, estoy hablando de Alma. Pero el rey huyó de Alma y envió a sus guardias para contender con él. Y ahora dice, Alma con sus guardias combatió con los
guardias del rey de los lamanitas hasta que los mató y los hizo retroceder. Seguía esta disputa. ¿No estamos nosotros hoy día en estas guerras? Identifiquemos estas guerras para ver cómo esto lo podemos llevar a nuestras propias vidas, estas historias, estas escrituras. Y así despejó el terreno, o más bien la ribera, que se hallaba en el río Sidón, arrojando a las aguas del Sidón los cuerpos de los lamanitas muertos, a fin de que su pueblo tuviera espacio para pasar y contender con los lamanitas y los amlicitas, que se hallaban al lado occidental del río Sidón. Y aconteció que cuando todos hubieron cruzado el río Sidón, los lamanitas y los amlicitas empezaron a huir delante de ellos, a pesar de ser tan numerosos que no podían ser contados. Fíjense que aquí no estamos hablando de número. Parece que el número ya dejaba de ser importante, sino que tenía que ver con de qué lado, de qué parte del bien y del mal estoy yo en esta guerra. Y Dios estaba con los nefitas. Y estos otros que eran en contra, eran los enemigos, a pesar de sus números, que dice que eran infinitamente mayores que los nefitas, comenzaron a huir. Podemos sacar varias enseñanzas ahí. Yo quiero que ustedes lo hagan por sí solos. Muchos, dice el versículo 38, murieron de sus heridas en el desierto y fueron devorados por aquellos animales y también por los buitres del aire. Y sus huesos han sido descubiertos y amontonados sobre la tierra. En este capítulo ha muerto mucha gente, pero por algo está aquí estos relatos. Por algo Mormón incluye estos relatos en estos primeros capítulos del libro de Alma. Les dejo el desafío, que sigamos aprendiendo de estas cosas que a veces uno dice, pero ¿qué podemos aprender de una guerra? ¿Qué podemos aprender de tanta gente muerta alrededor? Pero hay muchos conceptos que son muy interesantes aquí, que las podemos llevar para el día a día de nuestras vidas. Qué ambiente más terrible tiene que haber sido. Y pasando al capítulo 3 ya de Alma, se verifican estos elementos. Mucha gente muerta, mujeres, niños. Tiene que haber sido realmente terrible. La gente que ya enterró, dejó, tiró en el río a las personas, a los enemigos, volvieron ya a sus tierras y sus casas con sus esposas y sus hijos. En el versículo 4 se habla de que los amlicitas se distinguían de los nefitas porque se habían marcado con rojo la frente, a la manera de los lamanitas. Sin embargo, no se habían rapado la cabeza como los lamanitas. Lo distingue, con una pequeña diferencia. Pero ellos se habían hecho una marca en la frente. En el versículo 13, al final, dice: ellos mismos se pusieron la señal, sí, una marca roja sobre la frente. Fíjense qué interesante. Ahora bien, dice el 18, los amlicitas no sabían que estaban cumpliendo las palabras de Dios cuando empezaron a marcarse la frente. Sin embargo, se habían rebelado abiertamente contra Dios. Ahora, en el 19, un principio que es muy interesante. Ahora bien, quisiera que entendiese, y dice, que ellos trajeron sobre sí mismos la maldición. Y de igual manera, todo hombre que es maldecido trae sobre sí su propia condenación. Ese concepto es interesante. A veces hablamos, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Por qué Dios genera esto conmigo? Y a veces lo que no entendemos es que nosotros mismos estamos de alguna manera caminando y yendo donde nosotros finalmente queremos llegar. Y a veces cuando tenemos resultados que no son de los mejores, a veces olvidamos que muchas veces nosotros hemos decidido caminar por ahí. Por lo tanto, ellos mismos trajeron la maldición sobre ellos. Ese concepto
es muy importante que lo entendamos. A veces uno dice, bueno, ¿qué culpa tengo yo con esto si yo no he hecho nada? A veces yo estoy recibiendo las consecuencias de las personas que estuvieron antes que yo, mis padres, mis abuelos, no sé. Por eso a veces nuestras acciones no tan solo nos complican nuestra propia vida, sino que también la vida de los que vienen. Dios no se levanta un día pensando que ¿a quién voy a ponerle algunas piedras en el camino para que tropiecen? De ninguna manera, al contrario. Lo único que hace Dios es tratar de darnos las leyes, darnos las instrucciones para que nosotros podamos ser libres y caminar por caminos que sean, por supuesto, mucho mejores. Por lo tanto, les leo esos versículos que están en el capítulo 3 de Alma. Ustedes, por favor, revísenlo. Hay principios que son muy interesantes y que finalmente se simplifica con el último versículo del capítulo 3. Dice, pues todo hombre o mujer recibe su salario de aquel quien quiere obedecer. Y esto según las palabras del Espíritu de profecía. Por tanto, se ha hecho conforme a la verdad. Repito, todo hombre recibe su salario de aquel a quien quiere obedecer. Y eso lo definimos nosotros, lo definen ustedes, lo defino yo, por dónde queremos caminar. Ya entrando al capítulo 4, fíjense cómo en cada capítulo ya empieza a decir este es el año tanto del gobierno de los jueces, etcétera, etcétera. Ahora dice, en el 6º año del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, no hubo contenciones ni guerras en la tierra de Zarahemla. ¡Uy! ¡Qué maravilla! Yo creo que la gente despertaba un día y decía, hoy día no tengo guerras. Era el día más hermoso para ellos. No lo podemos dimensionar. Probablemente nosotros nos levantamos todos los días sin ese tipo de preocupaciones. Vivimos probablemente en lugares que son bastante calmos, en paz, en la mayoría de los casos. Pero para ellos el no tener guerras y contenciones era algo que hacía notar de ese día un día maravilloso. Mas el pueblo, dice el versículo 2, y yo no tengo duda que eso tiene que haber sido así, estaban afligidos, sí, sumamente afligidos por la pérdida de sus hermanos y también por la pérdida de sus rebaños, manadas y por la pérdida de sus campos de grano, etcétera, etcétera, porque los lamanitas habían hollado y destruido. Bueno, cuando eso ocurrió y todas las aflicciones que comenzaron a tener, se despertó en ellos el recuerdo de su deber. Es probable que ustedes hayan escuchado lo que tiene que ver con el ciclo trágico, que lo vamos a seguir viendo durante todo el libro de Mormón. Estamos súper bien, nos olvidamos de Dios, vienen las consecuencias, viene la esclavitud, me arrepiento, prospero, y ese círculo como que va y viene constantemente. ¿Qué pasó ahí en el versículo 3 al final? Se despertó en ellos el recuerdo de su deber. Ok, qué bueno. Empezaron a establecer la iglesia más completamente. Sí, y muchos fueron bautizados en las aguas de Sidón y se unieron a la iglesia de Dios. Qué bueno. Sí, y los bautizó Alma. Bueno, qué maravilla tiene que haber sido. Y a quien su padre, Alma, había consagrado sumo sacerdote del pueblo de la iglesia. ¿Recuerdan? Ya lo habíamos visto. Y sucedió que en el año 7º del gobierno de los jueces hubo unas 3.500 almas que se unieron a la iglesia de Dios y se bautizaron. Leo esto porque he leído puras calamidades en los versículos anteriores, pero qué bueno tiene que haber sido este momento en que 3.500 almas fueron bautizadas e hicieron convenio. Así como su padre mismo, el padre de Alma, hijo, tuvo esta oportunidad de hacerlo también en las aguas de Mormón, ¿recuerdan ustedes? Y también después cuando llegó a Zarahemla con Limi y su pueblo. Y así terminó el 7º año del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y hubo continua paz todo ese tiempo, dice. Qué maravilla. Pero ¿saben qué? Me imagino que ustedes se imaginan. Versículo 6. Y aconteció que en el año 8º, ya terminó el 7º, del gobierno de los jueces, los de la iglesia empezaron a llenarse del orgullo por motivo de sus grandes riquezas y sus delicadas sedas.
y sus linos de tejido fino, etcétera, etcétera. Y empezaron a envanecerse en el orgullo, dice al final, porque empezaron a usar vestidos muy costosos. Empezó nuevamente este círculo. ¿Qué pasó con Alma? Él tiene que haber sufrido nuevamente, mucho. Versículo 7 así lo constata. Muchos, dice, de los que él había consagrado para ser maestros, sacerdotes y élderes de la iglesia, así, muchos de ellos se sintieron afligidos en extremo por la iniquidad que vieron que había surgido entre los de su pueblo. Porque vieron y observaron con gran dolor que los del pueblo de la iglesia empezaban a ensalzarse en el orgullo de sus ojos y fijar sus corazones en las riquezas y en las cosas vanas del mundo. De modo que empezaron a despreciarse los unos a los otros y a perseguir a aquellos que no creían conforme a la propia voluntad y placer de ellos. En el 8º año, dice, empezó a haber grandes contenciones en la iglesia. Había envidias, conflictos, malicia, persecución y orgullo. Aún extendiendo, y fíjense, extendiendo al orgullo de aquellos que no pertenecían a la iglesia de Dios. ¿Se fijan? Llegaron a estar más mal que se supone los que eran malos. Así terminó el año 8º del gobierno de los jueces. La iniquidad de la iglesia fue un gran tropiezo para los que no pertenecían a ella. ¿De qué forma podían predicar o decirles vengan a conocer lo maravilloso que es esto si ellos estaban dando un ejemplo horrible? Y así la iglesia empezó a detenerse en su progreso. ¿Han visto que a veces ocurre eso también en nuestras propias comunidades? Ojalá que no. Pero aquí está tomando una fotografía de lo que ocurrió y lo que ocurre en muchos lugares. Qué terrible. Versículo 12 dice que había una desigualdad muy grande entre el pueblo. Todo lo contrario de lo que se supone que se predica correctamente. Cuando Cristo ha enseñado algo, está relacionado con la igualdad, con la unión, con que no haya contención, etcétera, etcétera. Todo lo contrario estaba pasando aquí. La gente, ¿qué pasaba? Algunos se ensalzaban en su orgullo, despreciando a otros, volviendo las espaldas al necesitado y al desnudo, y a aquellos que tenían hambre, y a los que tenían sed, y a los que estaban enfermos y afligidos. Todo lo contrario de lo que se supone que deben hacer. Versículo 13 y 14, vale la pena leer esto. Ahora bien, esto fue un gran motivo de lamentaciones entre el pueblo. Mientras que otros se humillaban, socorriendo a los que necesitaban su socorro, a saber, repartiendo de sus bienes al pobre y al necesitado, dando de comer al hambriento y sufriendo toda clase de aflicciones por causa de Cristo, quien había de venir según el espíritu de profecía, esperando anhelosamente el día, reteniendo de ese modo la remisión de sus pecados, llenándose de gran alegría a causa de la resurrección de los muertos, de acuerdo con la voluntad y el poder y la liberación de Jesucristo de las ligaduras de la muerte. Y ahora bien, dice, aconteció que Alma, habiendo visto las aflicciones de los humildes discípulos de Dios y las persecuciones que sobre ellos amontonaba el resto de su pueblo, y viendo toda su desigualdad, comenzó a afligirse en extremo. Sin embargo, esto es importante, no le faltó el Espíritu del Señor. Y escogió a un hombre sabio de entre los élderes de la iglesia, y lo facultó según la voz del pueblo, para que tuviera el poder de decretar leyes de conformidad con lo que se había dado, y ponerlas en vigor conforme a la iniquidad de los delitos del pueblo. Y este hombre se llamaba Nefía, y fue nombrado juez superior, y ocupó el asiento judicial para juzgar y gobernar al pueblo. Fíjense que Alma, con todo lo que estaba mirando, él estaba como juez superior, teniendo su responsabilidad, pero él decía, ¿qué estoy haciendo aquí sentado? Siendo que probablemente mi ayuda se necesite más donde está la gente. Necesito persuadir a ellos a que
a que entiendan cuál es el camino correcto. Y fue así entonces como se nombró a Nefía en el asiento judicial. ¿Para qué? Para poder, dice Alma, salir él mismo entre los de su pueblo, o sea, entre el pueblo de Nefi, a fin de predicarles la palabra de Dios. Y esto es muy interesante. Para despertar en ellos el recuerdo de sus deberes y para abatir, por medio de la palabra de Dios, todo el orgullo y las artimañas y todas las contenciones que había entre su pueblo, porque no vio otra manera de rescatarlos, sino con la fuerza de un testimonio puro en contra de ellos. Qué interesante saber que él no veía la otra forma de ir y compartir su testimonio con ellos. Elder Rasband en la última conferencia nos hablaba de la importancia de la palabra, el testimonio, la fuerza que tiene un concepto, el explicarlo a través del Espíritu. Alma, eso es lo que necesitaba, es lo que quería, el poder conversar con la gente, compartir su experiencia, su testimonio. Y no halló nada mejor que dejar a cargo a Nefía y el poder entonces hacer esto. Así, a principios del año 9, dice el 9º año del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, Alma entregó el asiento judicial a Nefía y se concretó completamente al sumo sacerdocio del santo orden de Dios y a dar testimonio de la palabra, de acuerdo con el espíritu de revelación y profecía. De la misma manera como Alma, y guardando las proporciones, lo único que me queda a mí es poder compartir con ustedes el testimonio de las cosas que estamos estudiando. Hay muchas cosas que son terribles, hay muchas cosas que son tristes, como las guerras, las disensiones, los abusos. Sin embargo, estas cosas nos pueden ayudar en la vida de hoy a poder ser mejores, a tomar buenas decisiones, a ser responsables con lo que nosotros hacemos, elegimos. En este punto, Mosías al principio nos enseñaba la importancia de elegir bien. Cuando hablaba de los jueces, elegir adecuadamente a aquellos que nos van a gobernar. Él hablaba de que no era bueno tener reyes, el poder tener jueces justos, que de alguna manera nos dan libertad. Y la libertad, insisto en el concepto, está dada por la buena elección, el buen ejercicio del albedrío. Y cuando lo hacemos, ganamos esa anhelada libertad. Que el Señor nos ayude a entender estos capítulos que están llenos de principios maravillosos. Que aprendamos a valorar lo que tenemos. En este tiempo, como yo les decía, hay gente que despertaba y tenía que seguir peleando con sus hermanos, entre comillas, que se habían convertido en enemigos. Y que el solo hecho de tener horas de paz, días de paz, era el regalo más grande que ellos podían tener. Valoremos lo que nosotros tenemos hoy día, lo que estamos viviendo, lo que tenemos. No nos angustiemos por lo que no tenemos. Demos gracias por el Evangelio que está restaurado sobre la tierra en estos momentos. Demos gracias por el profeta que tenemos, por nuestros líderes, por saber que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, que tenemos este libro maravilloso, el libro de Mormón, que es un libro verdadero. Yo se los testifico. Estoy seguro que ustedes también tienen un testimonio. Si quieren compartir esos testimonios en los comentarios, hay muchos hermanos que se van a beneficiar al leer sus experiencias. Que el Señor les acompañe para que sigamos aprendiendo de este maravilloso libro. No tengo ninguna duda que el libro de Mormón es la palabra de Dios. No tengo ninguna duda que es un milagro tenerlo en nuestras manos, después de todo lo que pasaron esta gente para poder conservar estos anales.
cómo estamos agradecidos a este Mosía que dejó el mundo en estos capítulos, el mismo Alma Padre. Cómo amamos a Alma Hijo, a estos hijos de Mosía que fueron y ya están predicando con los lamanitas. Vamos a saber de sus historias más adelante. Qué grandes historias, qué buenas enseñanzas tenemos con este maravilloso libro. Siempre digo lo mismo, José Smith no pudo haber inventado estas cosas. Él tradujo estos anales, las planchas de oro, por el don y el poder de Dios. No tengo absolutamente ninguna duda. Que el Señor les siga bendiciendo. Compartan estos videos si está bien con ustedes, con sus amigos y familias, para que ellos se interesen también de estas cosas que son realmente maravillosas. Que el Señor les acompañe. Muchísimas gracias por acompañar una semana más en este estudio de este maravilloso libro, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Que les vaya muy bien y nos vemos, como digo siempre, en 7 días más.